a veces para encontrar un milagro es ese, porque no creemos. Pero si usted cree, como dice la palabra, al que cree, todo le es posible. Amén. Quiero invitarle entonces que abra su Biblia en el día de hoy en la carta la carta a los Hebreos. Iba a decir del apóstol Pablo, pero hay una discusión si fue Pablo o Bernabé el escritor, entonces del que lo haya escrito, o más bien del Espíritu Santo, ¿no? Porque él es el autor. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. Perdón, ¿no les dije Hebreos 12? Yo lo pensé, creí que ustedes leían el pensamiento. Eso no es bíblico. Hebreos 12 del 1 al 4, discúlpenme. Y volvemos a leer. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra y pedimos, Señor, que hoy nos hables por tu misericordia y tu bondad, que ella sea poderosa, Señor, y que transforme nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, por favor, y gracias por ponerse de pie a la hora de orar. He titulado el mensaje de hoy: un camino más fácil de recorrer que los ancestros. Mantenernos en el camino de Dios es una constante lucha contra el pecado, que quiere por todos los medios sacarnos del camino de Dios que Él ha trazado para nosotros. En el verso 4 nos dice que no hemos resistido hasta la sangre. Otras traducciones nos dice que no hemos derramado sangre luchando contra el pecado. Y una más nos dice que nosotros no hemos tenido que morir como Él, refiriéndose a Jesús, de cómo Él luchó contra el pecado y lo venció al tener que morir. Hoy quiero hablar entonces de lo fácil que es recorrer este camino que nos trazó Jesús al vencer el pecado, y de cómo podemos permanecer y vencer como lo hicieron los ancestros, los cuales algunos tuvieron que morir por causa de su testimonio. Amén. Entonces lo primero que debemos saber es que hay una nube de testigos que mira que nosotros debamos permanecer. Una nube de testigos es lo primero que nosotros tenemos. Y tres aspectos para mirar en ese contexto de ese versículo desde las posibles interpretaciones. La primera de ellas es que esa nube de testigos podemos pensar o podemos tomarlo como los ángeles. Los ángeles que están a nuestro favor, que están ayudándonos, que nos sostienen y nos guían en los momentos en que así Dios lo designa, porque Él es el que envía a los ángeles. Abro paréntesis, nosotros no somos los que llamamos los ángeles. Nosotros no activamos ángeles. Nosotros no tenemos ninguna relación con ángeles de tú a tú, sino con el Espíritu Santo de Dios. Y Él es el que determina a quién envía o si no envía. Cierro paréntesis, pero los ángeles están aquí. Los ángeles están allí, están en todo lugar, velando, dice la palabra, como ministros en favor nuestro. Entonces esa nube de testigos están ahí, esperando que tú y yo no desmayemos, que no fallemos, que continuemos, que aunque sintamos a veces desmayar, nos levantemos en ánimo, que nos digamos a nosotros mismos, por causa de esa nube de testigos, hay que seguir adelante. Es como cuando usted está haciendo algo y usted mira a ver si alguien lo está viendo. ¿A cuánto les ha pasado? Pensé que eran solamente nosotros los pastores, que nosotros somos terribles. Entonces, claro, uno mira a ver si lo están viendo y dice, ya se porta uno mejor. Cuando uno tiene testigos uno se porta mejor, ¿verdad que sí? Ahí están los ángeles. El segundo aspecto es Dios en su persona trina, en la Trinidad de Dios.
Dios lo llena todo el universo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en todo lugar. Amén. Si miramos ese contexto, una nube de testigos, podemos decir que Dios es testigo de todo cuanto hacemos. Por tanto, Él espera que actuemos con valentía y no nos acobardemos ante las luchas que el mundo nos da, sino que nos levantemos en valor, como valientes, como guerreros que somos, como triunfadores que somos. Y el último, que es uno de los más aplicados dentro de las diferentes traducciones, es que podemos referirnos de forma no literal, aclaro, a esos creyentes que estuvieron antes que nosotros, que como nos dice este mismo libro, de los cuales no somos dignos de ellos, que unos fueron perseguidos, aserrados, mutilados, que estuvieron hambrientos, que estuvieron corriendo de aquí para allá sin hogares, pero que todos fueron vencedores. Y no hablo solamente de aquellos de esta nube de testigos, no literal, porque no podemos decir que son literal, debido a que el muerto nada sabe de este mundo, sino que lo decimos de forma figurada, es decir, que la interpretación quiere decir eso, que esas personas que estuvieron antes de nosotros se van convirtiendo como en una especie de testigo, que aunque literalmente no nos ven, es como si nos viesen, amén, y que en memoria de ellos debemos actuar como si ellos estuvieran viendo, pero que un día sí vamos a estar allí, y entonces nos veremos con ellos, y seremos entonces o triunfadores o no triunfadores. Esperamos que todos triunfemos, amén. Entonces eso es lo primero que usted tiene que ver. Hay muchos testigos, hay gente que está de testigo, pero también está la gente que está en el mundo, la gente de tu casa, de tus amigos, de tu familia. Muchos están de testigos esperando a ver a qué horas usted desfallece y usted cae, porque como alguien me dijo, vamos a ver cuánto le dura mi fe y mi conversión y mi creencia y el venir a la iglesia. Y es que a veces la gente está esperando que usted caiga para celebrar y decir, yo tenía razón. O como el amigo que le dice al otro compañero, o compinche, como dicen por ahí, vamos a ver cuánto le dura su conversión antes de volverlo otra vez drogándose, tomando, o prostituyéndose, o qué sé yo. Porque a veces no apuestan para que permanezca, sino para que caiga. Y ustedes y yo estamos aquí hoy llamados para recorrer un camino que es más fácil que los ancestros, porque ellos fueron mutilados, ellos fueron flagelados, fueron entregados en la boca de leones, como dice la palabra, fueron entregados en el circo romano para ser destruidos por el gozo de unos perversos hombres y mujeres que se reunían para verlos morir. Pero para ver más acá, cercano a nosotros, hablo de personas que vinieron a traernos el evangelio, como nuestro apóstol y fundador de la misión Cruzada Cristiana, Patricio Siemens, que dejó su tierra, su familia, su país, su economía, para venirse a un país donde odiaban a los cristianos y donde fueron perseguidos, fueron apedreados, fueron insultados, escupidos, etcétera. Hoy en día podemos vivir un evangelio más fácil, por eso titulé el mensaje, recorrer un camino más fácil que nuestros ancestros, porque para nosotros hoy no nos dan piedra, no nos dan, no nos echan agua. Es más, hace un tiempo atrás al cristiano, el señor de la tienda, el señor de la fama o el señor del negocio, si se le antojaba, no le vendía los productos. Hoy en día no lo puede hacer, porque si sabe, si lo hace, cualquiera de nosotros lo puede demandar y le cierran su negocio, ¿verdad? Entonces, hoy en día la gente es más respetuosa y la gente ya no se mete tanto en ese problema. Es decir, abro un paréntesis, son menos fanáticos. ¿Sabe por qué digo eso? Porque a veces a nosotros nos dicen fanáticos, pero fanáticos son ellos que apedrearon, que mataron, que persiguieron a los que traían la verdad. Cierro paréntesis. Se me hace muy parecido a aquel texto que la palabra del Señor dice, yo les envié a mis profetas, pero me los apedrearon. Y así era en nuestra tierra colombiana y en muchos otros países donde mataron a muchos misioneros, donde mataron muchos predicadores, donde mataron muchos pastores. Pero nosotros hoy tenemos esa nube de testigos que nos vigilan, que nos dan ánimo, que nos ayudan a continuar adelante.
Entonces, por eso es fácil recorrer este camino, porque sabemos que ellos lo hicieron mejor que nosotros, porque sabemos que ellos avanzaron un camino y nos dejaron un espacio libre. Cuando yo vine a ser pastor aquí en Boyacá, de Bogotá que venía yo, la gente me decía, Boyacá, ¡ay! Eso es terrible, eso allá es mucho fanatismo, allá es muy difícil. Y yo nunca había sido pastor, yo había sido solamente líder de jóvenes o pastor de jóvenes en Fontibón, pero pues entre una ciudad y un pueblo hay una diferencia. Y yo no entendía la magnitud, pero cuando yo llegué aquí yo no noté mucho la diferencia. Sí había un poquito de recelo, ¿sí? Todavía el pueblo no era tan grande como hoy en día hace 15 años. Por cierto, estamos cumpliendo 15 años de estar aquí en Boyacá como pastores. Y esperamos que nos lo ayude a celebrar este próximo mes de abril, en la semana de Semana Santa. Estaremos jueves, viernes, sábado y domingo celebrando y llevando la palabra a muchas personas. Amén. Entonces, hace 15 años que iniciamos, pues yo no pensé que eso fuera así, y realmente sí vi un poquito de resistencia, pero realmente muy poca. Pero comencé a escuchar el testimonio de personas que nos decían cómo los sacaban hasta el corso, los amenazaban habiéndolos golpeado y les decían, y si vuelven los matamos. Y cómo a una familia aquí las asediaron en su casa y las mantuvieron ahí a punto de que las iban a quemar, las iban a matar, no sé qué les iban a hacer, pero la policía tuvo que venir y no pudo resistir el tumulto de la gente y tuvieron que llamar hasta el ejército. Desde entonces las autoridades religiosas tuvieron que firmar un acuerdo para decir, debemos respetar la Constitución, porque es que la Constitución colombiana dice que usted y yo podemos practicar cualquier religión y podemos creer en cualquier Dios. Así como ellos, nosotros también tenemos la misma libertad y los mismos derechos por ser ciudadanos del mismo país. Pero nosotros a veces se nos olvida que muchos ancestros nuestros trazaron un camino más fácil. Entonces yo me di cuenta que no, que la gente me decía, ay, el pastor, ay, y me saludaban y todavía me saludan, y yo digo, sí hay resistencia, pero ya es más respetuosa, ya no es tan difícil, ya no es tan, yo no he sufrido lo que sufrieron mis ancestros, yo lo he tenido que sufrir de otra manera, pero esa forma no, y eso lo vamos a ver en un punto que tengo para el final. El segundo punto del cual quiero hablar, de por qué es tan fácil este camino, es que nosotros para poder recorrer este camino debemos despojarnos. Debemos despojarnos de qué, como dice el texto, si usted lo está siguiendo ahí, por favor, subráyelo, de todo peso. Y es que para correr, cualquier peso nos impide correr con éxito. Amén. Hace un tiempito un buen tiempo estoy saliendo a trotar. ¿Cuántos me han visto trotar? Entonces, al principio no es fácil. Y pues trotar uno solo se aburre. Entonces yo me llevaba una bocina que tengo pequeñita, pero esa bocina pesa como por ahí 125 gramos. Pero cuando yo voy trotando con la bocina, se me cansa la mano y me toca cambiarla a la otra. Y sigo trotando y se me cansa y me toca cambiarla a la otra. Pero mi hija que vino me dijo, no uses eso. Toma, yo te presto mis audífonos. Yo tengo otros audífonos que me regaló mi otra hija. Son de meter al oído, pero cuando yo montaba en bicicleta el viento me sonaba y no me dejaba oír. Entonces no me gustó y no los usaba por eso. Pero mi hija trajo unos que se ponen fuera y me gustó. Y luego entonces, ¿qué días volví y me puse mis audífonos viejos o antiguos de meter al oído? Y como no era corriendo en la bicicleta sino trotando, pues ya no hay tanto viento. Entonces dije, y me sentía más libre. Mis manos estaban libres. Yo estaba escuchando mi música y mis manos libres. ¿Comprende lo que quiero decir con esta historia? Que me despojé de un peso tan insignificante como 125 gramos y ya yo corría más libre. Y podía hacer el movimiento de las manos que requiere uno al trotar para tener mejor coordinación. Despójese de todo peso. Amén. Despójese de todo peso. Esos pesos que a veces nosotros llevamos en nuestra vida, la culpabilidad, que a veces nosotros llevamos en nuestra vida, prejuicios. A mí a veces me daba pena salir a trotar solo, dirían, el pastor se volvió loco, está trotando solo. Sí. O ayer, por ejemplo, inicié, porque yo he venido trotando ya unos meses, estoy preparándome para hacer una media maratón con mi hija, la vamos a hacer ella y yo.
O sea, no es que vamos a competir en ninguna maratón, la vamos a hacer solo por el gusto de correr 21 kilómetros. Pero estaba mirando videos de cómo trotar, de cómo hacerlo mejor, porque he tenido lesiones. Y encontré un video de un hombre que habla acerca de la ciencia del correr. Y él decía que para correr había que hacerlo de cierta y cierta manera. Y yo no lo había hecho así. Y decía que cuando las personas comenzaban a correr, cometían este y este error. Y yo decía, yo todos los cometí. Y que aparte de eso, se lesionaba. Yo estaba lesionado o estoy lesionado. Entonces yo dije, no, voy a comenzar de cero, como dice este hombre. Y inicié ayer, como dice él. Pero despojarme de todo lo que, de todas las malas costumbres que yo tengo, de todo lo que yo creía que estaba correcto, eso no es fácil. Entonces lo segundo que usted tiene que hacer para recorrer este camino, que es más fácil, es despójese de todo peso. Y eso cuesta, despojar es un acto violento, es arrancarse, es quitarse. Miremos unos textos bíblicos que nos ayudan a mirar un poco más esto, y uno de ellos está en 1 Corintios capítulo 9. Como presté mi celular, ¿dónde está Julis? Me presta el celular de ella para leer aquí más rápidamente. Primera de Corintios 9. Pues es que en la Biblia, aquí lo tengo, pero gracias. Al tener, como es viejita, entonces se demora un poquito, así como todos los viejitos que nos demoramos un poquito en más que los demás. Entonces, 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27, vamos a leer. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo es el que se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Wow, podíamos predicar de ese solo texto, pero para conectarlo, miremos esta palabra que está aquí, y es que debemos entonces nosotros, para poder recibir esa corona, ese premio, debemos abstenernos. Dice que sea todo el que quiere lograr el triunfo, tiene que abstenerse. ¿De qué no te estás absteniendo? Porque cuando uno está haciendo una dieta, el médico le dice, tiene que abstenerse. ¿Qué quiere decir? Que no coma. Y si está trasnochando, dice, tiene que abstenerse de trasnochar. Y si tiene malas amistades que lo están conduciendo por un mal camino como creyente, absténgase de ellas. Si es familia, absténgase. Si es usted mismo, absténgase. Absténgase para poder lograr llegar a la meta. Amén. Absténgase, dice, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, sino como con inteligencia. Tenemos que saber que Dios nos ha llamado para permanecer en su camino, porque no es el que comienza, sino el que termina, el que triunfa. Porque el apóstol, o más bien el libro de Marcos dice, el que persevere, porque este tema de hoy tiene que ver con eso, con la perseverancia, con el mantenernos, con el estar constante, porque solamente llevamos poco menos de 60 días y creo que ya has encontrado dificultades en estos pocos 60 días, ¿verdad que sí? Solo unos poquitos. Bueno, gloria al Señor, hay muchos triunfantes, pero a la adversidad puede llegar en cualquier momento, y la adversidad y la dificultad y el pecado y todo peso que lo asedia y toda falta de abstinencia lo quiere sacar y llevar para el mundo, porque Satanás no quiere que usted esté aquí, no quiere que usted esté ahí conectado, él quiere que usted pase el dedo y quite el mensaje. Lo que Dios quiere es que usted lo escuche y que usted reciba la palabra y que usted viva por la palabra. Entonces el apóstol está hablando de que él tiene una meta, pero luego al final de este versículo de aquí en 1 Corintios dice,
habiendo yo sido heraldo para otros, es decir, habiendo yo animado a otros a venir al camino del Señor, siendo yo bandera, porque heraldo quiere decir eso, una bandera, un estandarte, un punto de referencia. Siendo yo un punto de referencia, ¿cómo es que yo ahora voy a venir a ser eliminado? Y voy a venir a ser eliminado, ¿por qué? Porque debo correr como dice la palabra del Señor. Yo no puedo correr a mi manera, yo tengo que correr como dice la Escritura. Si la Escritura me dice que yo debo abstenerme, yo tengo que hacerlo. Si dice que me debe despojar, yo me tengo que despojar. Pero si usted empieza a acumularle cosas, poco a poco se va quedando rezagado hasta el punto que lo eliminan de la competencia. La vida cristiana es como una competencia. Si no corre correctamente, lo eliminan o se elimina por quedarse rezagado. Miremos otro texto que está en Filipenses, en el capítulo número 3. 3:12. Dice, no que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Entonces, varias cositas aquí también. Primero, el apóstol es considerado uno de los más grandes teólogos y un hombre que tuvo una experiencia con Dios. Wow, que yo quisiera tener al menos un poquito de esa experiencia. Ir al tercer cielo. Wow, haber escuchado la voz de Dios, de Jesús, que le dijo, tú eres quien, yo soy a quien tú persigues, por tanto te voy a enseñar lo que es sufrir por mi causa. Eso, así sea una corrección, pero Dios le habló. Y luego le dio todas las revelaciones. De hecho, el apóstol dice, me ha dado un aguijón en la carne para que no me envanezca a causa de las revelaciones. Imagínense. Pero él dice, yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Yo no es que estoy diciendo que es que yo ya estoy de primeras. Yo no es que yo estoy diciendo que yo ya gané. Lo que sí estoy seguro es que yo estoy diciendo que voy a proseguir. Continuidad, permanencia, permanecer. Amén. Usted que se sienta que está a punto de desmayar, anímese a sí mismo y diga, yo tengo que continuar. Cuando no quiera orar, ore más. No quiere ayunar, ayune. No quiere leer la palabra, léala. Cuando usted está enfermo y le llevan la comida en el hospital o en su casa, le obligan a comer. ¿Por qué? Porque su cuerpo lo necesita, aunque no tenga ganas de comer. Amén. Si no come, se muere o no se puede recuperar de la misma manera. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros no nos conformemos o tengamos una actitud pesimista, sino que digamos prosigamos, continuemos. Dice, por ver si logro hacer aquello. ¿Qué es aquello? La vida eterna. Él tenía la mirada en la vida eterna. Él sabía que él no podía ser heraldo para otros y ser eliminado él. Él sabía que la vida eterna lo estaba esperando, pero él también sabía que si paraba, perdía. Que si se quedaba, perdía. Que si se salía, perdía. Nosotros fuimos reclutados como en el matrimonio, hasta que la muerte nos separe. ¿Amén? Solamente la muerte es lo único que nos puede quitar esta decisión. Amén. Y eso que el apóstol dice claramente, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Porque Dios quiere que tú triunfes. Entonces Él dice, yo voy a lograr hacer aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. Porque Cristo me agarró, Cristo me tomó de donde yo estaba. Dice el mismo texto bíblico, dice, de lo profundo, del pozo cenagoso, me sacó Él y me puso mis pies sobre la roca que es Cristo. Amén. Entonces nosotros estamos viviendo un cristianismo más fácil. No que sea fácil, porque cada uno tiene sus propias luchas. Amén. Y lo que es fácil para el uno puede ser difícil para el otro, pero comparado con los ancestros, wow, es que es fácil. Mire, hermano amado, ¿cuántas veces ha venido aquí una persona a gritarme aquí, a vociferarme aquí cosas horribles? ¿Cuántas? Ninguna. Sí ha venido por ahí algún borracho y eso, pero borracho no vale, decía mi papá. Entonces es porque hoy en día no es tan difícil. Ahora le damos la gloria a Dios también, porque la oración ayuda mucho, y agradezco también de paso a las hermanas que están intercediendo constantemente, que he sentido la diferencia. Por último, miremos Primera de Timoteo para reforzar aún más este texto. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 12.
por Messenger. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, aunque físicos, pero también lo que habíamos visto ahorita, según Hebreos 12:1, una nube de testigos. Pero qué bueno que el apóstol dice, pelea, porque es que no es fácil. ¿Sabe una cosa que es muy difícil? Es dominarse a uno mismo. ¿A cuánto les cuesta dominarse? Uy, a mí me cuesta dominarme. Uy, hay momentos que me dan unos enojos. Y me dice, uy, eso es carnal. Sí, es la carne que le jala a uno, porque uno está peleando todo el tiempo contra su propia naturaleza pecaminosa, con su propia tendencia. Pero uno debería ser ya una persona santa y pura, sí, pero es una naturaleza que convive uno. ¿Sabe? Eso siempre me hace recordar de una película vieja que fue muy taquillera, se llamaba Durmiendo con el enemigo. Y era que el hombre dormía con la ex esposa, o que a la que se iba a divorciar. Y uno quisiera como divorciarse de esta carne, pero no, esa bendita no lo suelta uno. Y es así, un enemigo. Y en cualquier momento sale. Un día el apóstol Pablo, tal vez él pasó por una experiencia similar. Dijo, ay, miserable de mí, ¿quién me librará de este enemigo con el cual estoy casado para siempre? Y solamente la muerte me separará. Dice, miserable de mí, pues lo que no quiero hacer, eso hago. Ahora, así tenemos que vivir nosotros, conformándonos que porque somos así, vivamos así. No, es lo que decía, si vivimos en Cristo, si vivimos guiados por el Espíritu Santo, Él nos guiará. No es fácil. Una de las luchas más difíciles que hay en el creyente es cuando se equivoca. Y entonces viene ese sentimiento de culpa a traerle desgracia a su vida. Y eso no puede ser permitido en nuestra vida. Tiene que haber ese arrepentimiento y buscar el perdón y continuar. Amén. Entonces el apóstol pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión. Nosotros ya declaramos nuestra fe. Nosotros le prometimos al Señor, señoras, aquí yo quiero vivir una vida como la que tú quieres que yo viva. Acéptame como tu hijo, escribe mi nombre en el libro de la vida. ¿Por qué me voy a retractar? ¿Por qué voy a permitir que el sacrificio de Cristo se pierda en mi vida? ¿Por qué voy a terminar arrepentido en un lugar de tormento, como describe la Biblia, para todos los cobardes? Porque la Biblia dice que los que apartan del camino del Señor son cobardes. Amén. Y ellos no heredarán el reino de los cielos. Solo los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Por eso es que el apóstol ve la vida cristiana como una pelea, como una batalla, como una competencia. Ve como una negación. Porque ciertamente no tenemos que luchar como los ancestros, pero sí tenemos que pelear contra nosotros mismos. Cuando a veces tengo mis momentos de frustración por los pecados cometidos o los errores cometidos, recuerdo aquel pensamiento del proverbista que dice: el que se domina a sí mismo es más valiente que quien conquista una ciudad. Eso es muy cierto. Y no es fácil dejar el mal temperamento. No es fácil, pero el Espíritu Santo sí lo domina, sí lo controla, sí lo guía. Amén. Y eso es algo que tenemos que dejar. Quizás tenemos que hacer como estoy haciendo con mi entrenamiento de atletismo. Tengo que olvidar todo y volver a empezar de nuevo y comenzar como mi primera vez. Como si fuera la primera vez. Amén. Entonces, esto es lo que debemos despojarnos. Dice, corramos con paciencia, dice el texto de Hebreos, corramos con paciencia. Amén. Correr con paciencia. Cuando yo voy a ir a hacer 3 kilómetros, pues, 5 kilómetros, pues tengo que ir 2,5 y regresar 2,5. Pues no es tan difícil. Pero cuando voy a hacer 10, sí. Y a veces se me olvida. Y salgo como un loco. Y cuando llego al curso ya no tengo fuerzas. Y de allá para acá me cuesta. Y llego casi que, porque no fui paciente. Porque tengo que ir con un ritmo de tal manera que me dé gasolina para volver. Y así es la paciencia. A veces nosotros se nos olvida, ¿sí?, que tenemos que ser aún pacientes con nosotros mismos. ¿Tienes luchas?
No te conformes, pero sé paciente. Entrégalas en las manos del Señor. Dile al Señor, dile, Señor, esta es mi dificultad, esta es mi lucha, esta. Ahora, no para conformarse, no me vaya a malinterpretar. No estoy hablando aquí de un pensamiento mundanal. No. Estoy hablando de una condición de paciencia que tiene que ver con un objetivo a alcanzar, pero mientras tanto voy tomándome ese objetivo de a poco, de a poco. Soy como el Pac-Man, amén. Cada vez me le como un pedacito a ese objetivo. Y eso tiene que ver mucho con el éxito, porque cuando uno quiere tener éxito, uno traza metas a corto, mediano y largo plazo. Y el largo plazo es, yo tengo que llegar a dominarme. O bueno, yo no, sino el Espíritu Santo. Tengo que entregarme para que Él me dé dominio propio. Y en algunos es el temperamento, pero en otros son los ojos, en otros los oídos, en otros las manitas. Que esas manitas, como vienen mal acostumbradas de un mundo en el que todo lo que veían por ahí de papaya, ¡pim!, se lo cogían y se lo guardaban porque eran muy vivos y porque tenían cultura colombiana, que dicen que era, ¿cómo es que llaman cuando se vuelven muy avispados y se toman lo que no son de ellos? ¿Ah? Dice que es malicia indígena. Uy, indígenas eran malos. Mentira, yo no sé si esos indígenas eran ladrones o no, pero aquí se excusan ante eso, tomando lo ajeno. No, entonces a veces las manitos también tienen las cañañitas, se les presta una Biblia y no vuelve ni la Biblia. Y eso que la Biblia dice que hay que ser honesto. Entonces, corramos con paciencia, amén. ¿Cómo tenemos que llegar? Tercero y último punto, que debemos seguir el ejemplo del vencedor. Para poder recorrer este camino que para nosotros es mucho más fácil que nuestros ancestros, tenemos que seguir el ejemplo del vencedor. Volvamos a ese capítulo ahí de Hebreos, por favor, para mirar con detalle el versículo 12, perdón, el versículo 3, capítulo 12, versículo 3. Dice, considerar aquel que sufrió, considerar que debemos seguir ese ejemplo. ¿Qué es considerar? Es mirar, es analizar, es pensar, es ver. ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Bueno, que Jesús venció por medio de la fe. Jesús venció por medio de la fe, confiando. Cuando Jesús estaba en los momentos más críticos de su decisión de morir en la cruz, Él sabía que estaba haciendo la voluntad del Padre. Él sabía que Dios le había prometido que vencería. Él sabía que Dios le había dicho que Él no se quedaría en la tumba. Él sabía que lo que había dicho, como el hijo del hombre, como el profeta estuvo en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra. Él se lo había dicho a sus apóstoles, pero ahora tenía que creerlo. Había llegado el momento en el Getsemaní. Ahí estaba él orando en el Getsemaní. Su sangre fluía como sudor. Estaba angustiado. Los ángeles habían venido para consolarlo, pero aún así su fe no desmayaba. Continuó, dijo, tenemos que ir. Terminó su oración y partió hacia Jerusalén para ser entregado en mano de los pecadores, dice la palabra. Jesús venció sabiendo dónde tenía que ir. Nosotros tenemos que vencer considerando eso, que Él estuvo siempre confiado en lo que Dios le había dicho. El Señor te ha dicho que tú eres más que vencedor, que tú eres más que un vencedor. ¿Sabe qué significa eso en pocas palabras? Fuera de competencia. Más que un vencedor es alguien que va a venir a la competencia de nosotros, los que corremos por gusto, pero es un profesional y dice, no, usted no puede salir, no, es que usted es más. Entonces no puede competir, porque ya no necesita competir, usted ya ganó. Por la fe, yo ya gané, ya todos ganamos, ¿cuántos dicen amén? Entonces tenemos que vivir como tal, tenemos que creer que somos más que vencedores. Jesús hizo eso. Jesús vivió confiando no en lo que iba a pasar, sino en el resultado que ya tenía. Amén. Dice la palabra que Él es el autor de la fe. Él creó la fe en el Hijo, en la persona del Hijo de Dios. Él creó la fe como la manera de comunicarnos con el Padre. La fe es el internet, es el teléfono, es el mecanismo de comunicación con Dios. La fe, pero no solamente Él la creó, Él la consumió. Él la practicó, en otras palabras, amén, y venció por esa fe. Eso es lo que tú y yo tenemos que vivir, por la fe. Viva la vida cristiana por fe. No hay alimentos, viva por fe. No hay salud, viva por fe. No hay trabajo, viva por fe. No hay respuesta de parte de Dios, viva por fe. Porque el que tiene fe
vence. Amén. Porque la fe puede mucho. Porque la fe es la que logra las cosas. Porque la fe es lo que Dios quiere que tú y yo tengamos. Como la fe del centurión romano, del cual Jesús dijo: ni aún en Israel yo he visto tanta fe. Amén. Una fe que usted no necesita pruebas. A veces nosotros necesitamos pruebas. Hay gente que me ha dicho: bueno, pues si Dios existe, que me pruebe que existe. ¿Qué es ese insulto para Dios? Dios existe, no tiene que probarle a nadie su existencia. Yo soy el que pierdo si no quiero creer en Él. Amén. Entonces debemos creer que Jesús es el autor y el consumador de la fe, como dice la palabra. Jesús venció pensando en lo que le esperaba y no en lo que le tocaba pasar. ¿Sí? Dice, porque aún no habéis, el verso número 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál fue el gozo puesto delante de él? Bueno, que él vio las multitudes que salvaría. Amén. Jesús vio esas multitudes que él salvaría, pero también vio el lugar de su trono donde se sentaría con el Padre. Por eso es que al final, cuando usted sigue leyendo este capítulo 12, dice: entonces se sentó. Amén. Dice: entonces se sentó a la diestra. El objetivo de él no era volver a ser Dios solamente. Aunque él era Dios, se había hecho un hombre, ahora volvería nuevamente al Padre. Por eso le dijo: ahora Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él quería volver nuevamente al trono, pero su objetivo era salvar la humanidad. Por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál es el gozo puesto delante de ti? ¿Cuál es el gozo? Ayúdeme. La salvación. Si usted no lo sabe, el gozo puesto delante de usted para la salvación es que no habrá llanto ni dolor, ni enfermedad, ni angustia. La maravilla más extraordinaria. Hay quienes han declarado, que yo pues la verdad no puedo certificarlo, pero pues lo han dicho, que han tenido experiencias en la muerte y que algunos han ido a ese lugar del paraíso. Puede ser. No lo puedo evidenciar, no lo puedo certificar, pero puede ser. Pero algo muy interesante que muchos dicen: no quería volver. ¿Y cómo voy a querer volver yo estando en un lugar tan especial y tan maravilloso como es el Edén, como es el paraíso de Dios, para venir a este mundo? A este mundo donde se sufre, donde se pasa necesidad, dolor, angustia. No. Amén. Y es que el paraíso es para los que estamos en Cristo. Apenas muramos, estamos ahí, excepto que solamente vayan ladrones, porque si yo estoy equivocado, solamente el ladrón es el único que está allá, porque Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces cuando tú mueras, instantáneamente estás en el paraíso y no hay ni llanto ni dolor. ¿No le parece que esa es una buena esperanza para sufrir todas las cosas que nos puedan pasar? Si te desprecian en el trabajo y te cantan aleluya y te dicen con desprecio que tú eres un evangélico o que eres un chupaladrillo o qué sé yo, cualquier tipo de adjetivo que te puedan dar despectivo, gózate pensando en lo que te espera. ¿Cuántos tienen hambre y ya se están gozando en lo que les espera en la casa? A nosotros nos espera un arrocito con pollo, un poco de cosas que le echaron, y con papitas barbecue para hacerlo sufrir más. Entonces me gozo por lo que me espera. Fíjate en algo tan simple como eso. Cuanto más lo que nos espera la vida eterna, hermano. Entonces usted ahí en su casa esté así también igual, motivado, lea la palabra, ore, crea que ese dolor, que esa angustia, que lo que esté pasando, el abandono, la soledad, la tristeza, la enfermedad, lo que sea, un día terminará. Pero valdrá la pena, porque tú estarás caminando por la galería de los triunfadores, por la galería de los vencedores. Amén. Él pensó en no pensó tanto en esa cruz. Jesús no pensó tanto en la cruz, él pensó en lo que tenía por delante. No pienses tanto en el sufrimiento. Ni siquiera los ancestros pensaban tanto en el sufrimiento. Hoy en día los cristianos somos como de ¿qué le digo yo? Como de algodón de azúcar. Son medio, se ponen de muñequito de nieve, medio les sale el sol y se derriten.
Uno de pastor no puede predicar un mensaje así un poquito medio fuertecito, no les puede llamar la atención porque se van. O algunos son más terribles. Ah, pues ahora no diezmo. Y alguno dice, ah, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque algunos piensan que los pastores vivimos solamente preocupados por el diezmo y no, entonces no podemos vivir. No, Dios nos alimenta. Si alimenta a las aves, ¿cuánto más a uno que le sirva? Bueno, las aves le sirven a él, pero digo, predicando su palabra. Entonces Dios tiene muchas maneras. Entonces él no pensó más sino en esa obra redentora. Piensa en ese testimonio que está dándole a su familia. Piensa en cuántas personas vendrán después de que tú partas. El pastor Pataquiva nos contaba de cómo él fue un hombre que resistió tanto el evangelio estando su mamá en vida. Decía que la mamá, que era una mujer así pequeñita, mientras él, un hombre así grandotote, lo cogía por el cuello y le decía, ¿y va a la iglesia? Porque a veces no quería ir. Entonces llegaba a la iglesia y se sentaba pues en un rincón bravo. Y todo lo que decía el pastor decía, bravo. Y claro, bien grandote. ¿Eso quién le iba a decir algo? Pero cuando la mamá murió, dice que hubo un clic y su vida fue como transformada, como sacudida, como algo pasó. El testimonio de esa mujer, la falencia que ahora estaba en su vida, lo confrontó con la realidad y se convirtió en una persona verdadera seguidora de Jesús. Tanto así que hizo sus estudios, se capacitó y se fue a enseñarle a los curripacos en el Amazonas, aquí en Colombia, perdón. Y eso no es fácil, ir a una tribu indígena a enseñarle el evangelio a gente que donde usted se descuide le van clavando una flecha o un cuchillo y lo van matando. Eso no es fácil. Y él fue transformado por eso. Usted no sabe lo que pueda suceder después de su muerte. Muchas personas pueden ser transformadas por ese testimonio. Entonces Jesús pensaba más en eso, que él no dejó de pensar tanto en los contradictores, él no se puso a pensar tanto en los contradictores, ¿sí? Sino que él, dice el verso número 3, considera aquel que sufrió tanta contradicción de pecadores. Él no pensó tanto en los contradictores. No piense tanto en aquellos que le dicen a usted allá, que le contradicen, que le murmuran, que se burlan de usted allá en su casa. Que cuando yo me convertí al evangelio, mis hermanos empezaron a convocarme por allá pastor alemán y no sabían que estaban profetizando. Y yo casi que soy alemán, pero no aprendí el idioma. Entonces, no se ponga tanto en eso. Si yo me pusiera a pensar en todo lo que dicen de mí, yo no podría ser pastor, porque de uno eso hablan, que si la presencia de uno, que si la plata que uno tiene, que si la buena vida que uno se lleva, que sufran, qué caray. Mentiras, no. Pero sí uno tiene que dejar un poco de lado el prejuicio o las preocupaciones del que dirán de las personas. Y Jesús no consideraba las contradicciones. A Jesús lo contradijeron, mucha gente le dijo, si eres el Hijo de Dios. Tanto que decía que era el Hijo de Dios. Y este que dice que el Hijo de Dios, ¿y si será el Hijo de Dios? ¿Y este si será profeta? Todo el tiempo estaban contradiciendo, aún hasta sus propios hermanos no creían en él. Dice la Biblia, vaya, preséntese allá con ellos, no es que usted dice que es, no creían en él. Pero aún así él sabía el objetivo que tenía. Por eso aquí dice, puesto los ojos en Jesús. Consideremos al que venció en la cruz, al que nos trazó el camino limpio, el que quitó todo estorbo para que nosotros caminemos este camino tan fácil que es el cristianismo. Y alguno dirá, fácil para el pecador. No, fácil para todo aquel que quiera caminarlo. Todo depende de cómo lo quiere caminar. ¿Lo quiere caminar en las fuerzas tuyas? Porque en tus fuerzas eso sí es imposible. Pero con el Espíritu Santo, no es que Él nos lleva, Él nos sostiene, Él nos ayuda, Él nos alienta, Él nos fortalece, Él cuida de nosotros. Amén. Nosotros somos como niños y Él es nuestro Padre. Pero si quieres caminar solo también lo puedes hacer. Hay mucho evangélico que camina solo, porque es que él quiere ser el chacho, él anda por la carne, perdón, por la ley. La ley, yo cumplo la ley así, de pe a pa, me dijo un señor una vez. Yo no sé qué era eso, pero suena como que es de un lado al otro, como que de la A a la Z. Entonces hay gente que a veces quiere hacer así, de pe a pa, cumplirlo todo.
Y eso no es posible, porque sin el Espíritu Santo no podemos. Por eso es que nosotros no podemos ser más sabios ni más inteligentes que el mismo Señor Jesús. Porque el mismo Señor Jesús dijo: no les conviene estarse solos. A ustedes les conviene es que yo me vaya, porque si yo me voy, les enviaré el otro. Abro paréntesis, no el mismo. No le dijo: mire, tranquilos, cuando yo me vaya, me voy a convertir en el Espíritu Santo y voy a venir otra vez en forma de Espíritu Santo para hablarles a ustedes. No, digo, en el otro Consolador, el cual el Padre os enviará. Amén. Y es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo. Amén. El que está en nosotros, que nos guía, que nos sostiene. ¿Cuántos quieren recorrer este camino fácil, más fácil que los ancestros? Póngase de pie y oremos al Señor mientras hago esta conclusión. Cuando van pasando los días de este nuevo año, vemos que la carrera se torna a veces un poco difícil y queremos a veces abandonar este camino. Y quizás ahorita todavía no, como decía hace un rato, pero si de pronto en este mes de abril viene una dificultad, no olvide que el camino es fácil con el Señor. Que lo que usted tiene que hacer son 3 cosas básicas. Primero, recordar que hay muchos testigos. Segundo, que se tiene que despojar. Y tercero, que es seguir el ejemplo de Jesús. ¿Qué tal si cierra sus ojos y ahí en casa también? Y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude. Amado Espíritu Santo, aquí estamos en esta hora suplicando por tu ayuda. Porque ciertamente, aunque para nosotros sea difícil, para otros tal vez no. Para algunas personas dejar el vicio del cigarrillo es tan difícil, dejar el alcohol es tan difícil, dejar las groserías es tan difícil, dejar los malos hábitos con los ojos es tan difícil, dejar el mal hábito con la lengua es tan difícil, porque a veces no le hemos entregado el control a Dios, no hemos muerto, como dice la palabra, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los rudimentos del mundo. Es una palabra que dice el apóstol, inspirado por el Espíritu, que debemos practicar. Y es que no es fácil dejar una vida que hemos vivido practicándola por muchos años en tan solo unos meses o unos días, o tal vez unos años. Quizás tú tienes 2 años, 3 años, 5 años de ser cristiano y tienes 50 años o 40 años. Bueno, son 40 años de pecar, de andar en tus propias naturaleza pecaminosa. Y hoy el Espíritu Santo te dice: entrégamelo. Entrégame tu dirección, entrégame tu alma, entrégame tu vida para yo dirigirla. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual menospreció todo lo oprobio y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Consideremos a aquel que sufrió tanta contradicción de pecadores, pero no se puso a pensar en eso, sino que estuvo puesto los ojos en su Padre Celestial, que le había dicho: ve y sálvalos, ve y muéstrales el camino. Y Jesús se levantó al tercer día victorioso y subió al Padre. Y desde entonces nosotros, los hijos de Dios, podemos decir que como Él somos más que vencedores. Entrégale esa debilidad tuya, yo no sé qué sea. Yo estoy luchando con las mías. Yo estoy peleando esa batalla cada día con las mías. Y hay veces caigo y recaigo y vuelvo y me levanto como el buen boxeador que quiere triunfar, que no importa cuántas veces el enemigo lo noquee o lo tumbe, él se va a levantar para no quedarse ahí postrado para siempre. Que él va a levantarse cada vez con más entereza, con más valor, con más ahínco para vencer. Amado Dios, te agradecemos por esta palabra y oramos que nos fortalezcas. Perdónanos nuestros pecados, perdónanos nuestros momentos de debilidad, cuando hemos querido echar hacia atrás, cuando hemos querido abandonar tu camino, cuando le hemos creído al enemigo que ha venido con pensamientos de culpabilidad, con sentimientos de desgracia y de derrota. Ayúdanos a levantarnos como lo que somos, victoriosos en ti. Que podamos, como dice el apóstol, echar mano de la vida eterna. Que podamos
continuar mañana. Saben, hermanos, tal vez te está costando orar. Yo lo sé, porque no crea, a mí también me es difícil en momentos. Y tengo que decirle a veces al Señor: ay, yo no sé qué decirte, Padre. Señor, he descuidado mi oración. Tal vez, como dijo, o como dice un libro de donde sacaron una enseñanza para un tiempo de búsqueda de Dios, dice que un anciano sabio le preguntaba a otra persona: ¿hay hierba en tu camino? Y si hay hierba en tu camino es porque no estás recorriendo ese camino, porque al recorrer el camino ya no hay hierba. Entonces tienes que recorrerlo más seguido para que la hierba no crezca. Y ese recorrer el camino es ir todas las mañanas a buscar de Dios, o lo más posible que sea en la semana, hasta hacer una disciplina, o hasta retomar esa que está perdida. ¿Qué tal si le confiesas al Señor ahí tus debilidades y tomas este instante delante del Señor como la oportunidad para ponerte a cuentas con Él? Y si tal vez ahí tú estás en casa y no conoces al Señor, y Él no está en tu vida, en tu corazón, y quieres tenerlo como nosotros un día lo confesamos, puedes decirle al Señor: te entrego mi vida para que la cambies. Te pido que me perdones mis pecados y me hagas una nueva persona. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y me hagas un triunfador. Yo no quiero volver atrás, yo quiero tomar este camino y nunca apartarme de él. Y si quizás tú que estás aquí o aún allá en casa, pero que un día hiciste esa oración de fe y no has vivido una vida de cristiano de verdad, sino que tu vida es más religiosa, que tú eres consciente de que te cuesta orar, adorar, ¿por qué no le dices al Señor hoy con sinceridad: perdóname y ayúdame a volver a tus pies? Como el hijo pródigo, pregúntate: ¿qué hago yo aquí? ¿Yo qué estoy haciendo ahí en el mundo? ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Si en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Ven a la congregación, ven a los pies de Jesús. Y tú que estás aquí, que estás en la congregación, pero que no te conectas con Dios, conéctate con Él, entrégale su vida. Entrega esa vida que tienes ahí mediocre, insípida, en la que tan solamente esto es como si le estuvieran hablando en otro idioma. Y Señor, yo quiero conocerte, yo quiero entenderte. Gracias te damos a ti, Padre eterno. Gracias te damos por tu presencia en este lugar y por este mensaje. Te bendecimos, te entregamos nuestra vida, todo lo que somos, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios.